Vamos a ver a través de un ejemplo la diferencia entre un archivo de texto y un documento de texto. En este caso, para el archivo de texto, vamos a utilizar bloc de notas, donde nosotros vamos a colocar información y es exclusivamente de texto. Por ejemplo, colocamos la fecha de hoy. Toda esa información que se está colocando aquí se guarda en texto plano, es decir, sin formato, únicamente los caracteres que tenemos aquí. Como veíamos en la sesión anterior, cada uno de estos caracteres, letras, números, símbolos, requiere de un byte para ser almacenado. En este caso, cuando yo guarde este documento, voy a poder verificar de qué tamaño quedó. Voy a guardarlo directamente dentro del escritorio para que podamos ver sus propiedades y las características que tiene. Y lo voy a guardar como texto nada más. Aquí es donde quedó el archivo. Y si nos damos cuenta, colocando el mouse sobre él, nos aparece algo de información, que es un documento de texto, tamaño 47 bytes y la fecha de modificación, bueno, la fecha y hora que tiene ahorita la computadora. Ese tamaño de 47 bytes hace referencia a la cantidad de texto que yo escribí aquí. Si yo empiezo a contar cada una de estas letras, símbolos, espacios en blanco también cuenta, los números, el punto, todo esto son 47 letras o 47 caracteres. En ese caso es el tamaño que se guardó aquí dentro de este archivo de texto. ¿Qué sucede ahora con un documento de texto? Para ese documento de texto nosotros necesitamos un procesador de texto, como es Word o algún otro que nosotros podamos utilizar. Dentro de este documento voy a escribir lo mismo, únicamente la fecha de hoy. Aquí el nombre completo del estado. Y el punto final. Voy a guardarlo también dentro del escritorio para hacer esa comparativa de qué tamaño va a tener cada uno de esos dos archivos. Y esto le voy a poner como nombre documento. Ya está guardado este documento, también está dentro del escritorio. Ahora, si yo comparo el tamaño de este, que fue de 47 bytes, con este, que es de 11.6 kilobytes, es decir, 11.600 bytes, sí vemos que hay una gran diferencia entre los dos. Eso se debe a que dentro de este programa, que es un procesador de textos, no se guarda únicamente el texto que nosotros escribimos, sino que tenemos, bueno, se tiene que guardar más información. Cuando nosotros abrimos un documento como este, ya está establecido un tamaño de página, los márgenes, el tipo de letra, el color, la alineación, que en este caso es a la izquierda, el interlineado, las sangrías, las tabulaciones, todos esos formatos que nosotros no modificamos, pero que ya vienen preestablecidos para un nuevo documento a través de una plantilla, se tienen que guardar dentro de este documento. Por eso es que nos da esta diferencia. Realmente yo para el documento que escribí necesito únicamente los 47 bytes que me marca este de texto. Y este de los 11.600 nada más son 47 bytes que necesito para guardar mi información y los otros 11.000 sería para guardar toda la información que requiere ese documento para ser abierto, procesado e impreso en determinadas o con determinadas características. Esa es entonces la principal diferencia entre un documento de texto, como es este, de Word, y un archivo de texto, como es este. Ahora, cuando nosotros vamos a almacenar información dentro de la computadora, la forma más sencilla es a través de un archivo de texto, que es el que tenemos aquí. La ventaja de este archivo de texto es que como únicamente contiene la información que nosotros vamos a guardar,
no se requieren de programas muy especializados para poder abrir esa información, y también el traslado de información a través de redes como internet es muy rápido. En este caso no sería el mismo tiempo necesario para transportar 47 bytes que para transportar 11.600 bytes. Por eso es que dentro de la información que nosotros manejamos se requiere únicamente texto plano, es decir, únicamente la información, sin ningún formato adicional. Ahora, dentro de estos archivos de texto, nosotros podemos utilizar diferentes formatos para poder guardar la información. Para poder hacer uso de esos formatos, primero necesitamos identificar cómo es que se guarda la información dentro de la computadora. Aquí, por ejemplo, dentro de mi carpeta de descargas, tengo aquí algunas carpetas, tengo aquí algunos archivos. Esto es lo que tengo dentro de esa carpeta de descargas. Cada uno de estos archivos que tengo aquí tiene nombre. Aparte del nombre tiene un tipo, también conocido como extensión. Por lo general dentro de las computadoras, aquí dentro del explorador de Windows, únicamente vemos el nombre del archivo y no vemos ese tipo. Pudiera ser por seguridad para que nosotros no modifiquemos esa extensión o ese tipo de manera accidental y ya después no podamos abrir nuestros archivos dentro de la computadora. Aquí, por ejemplo, tengo este archivo, únicamente veo el nombre, pero para saber qué tipo de archivo es, una opción es colocar aquí el mouse sobre el archivo y después de unos cuantos segundos aparece tipo de elemento, por ejemplo, imagen JPEG. Y en este caso ya sé que es una imagen. Si yo pongo, por ejemplo, el mouse sobre este otro, aquí me va a decir qué tipo de archivo es. Y en este caso el archivo es un archivo con extensión PDF. Puedo verlo también aquí adelante, donde tengo el tipo de archivo. Y una característica que tiene Windows es que dependiendo de esa extensión o ese tipo de archivo, es el programa que va a utilizar para poder abrir esos documentos. Por eso es necesario no modificar esa extensión o ese tipo, por lo que aparecen ocultos. Pero en este caso y para este ejercicio sí voy a hacer una modificación en esa extensión que está aquí, para que yo pueda utilizar archivos de diferentes tipos a través de mi bloc de notas. Lo que tengo que hacer entonces es primero activar esas extensiones o esos tipos de archivos para que los pueda ver aquí dentro de cualquier carpeta. Para eso voy al menú Vista, que está en la parte superior. De aquí selecciono Opciones. Y dentro de esas opciones voy a ver o voy a modificar todas las características que tienen las carpetas que yo veo dentro de la computadora. Aquí dentro de la etiqueta Ver tenemos en la parte de abajo una lista. Vamos a buscar en esta lista una opción que es ocultar las extensiones de archivos para tipos conocidos. Ahorita está activa esta opción, por lo que va a ocultar esas extensiones. Voy a quitar esta palomita, la voy a desactivar para que no oculte esas extensiones. Le doy a aplicar y con eso voy a ver un cambio ahora en todos los archivos que tengo aquí dentro de la computadora. Y ese cambio es que ahora, aparte de ver el nombre del archivo, veo aquí al final .pdf, .png, .jpeg, .exe, .xlsx. Y esto que tengo aquí son las extensiones y los tipos de archivo que se van a manejar. Hay que tener cuidado si es que dentro de nuestros documentos tenemos, o nuestro explorador de Windows, tenemos activa esta opción. Si yo borro esta extensión que está aquí, ese archivo puede ya no ser utilizado por el programa predeterminado. Por ejemplo, este archivo que tengo, que es una imagen. ¿Qué pasa si esta imagen yo le cambio el tipo? Doy un clic para poder modificarlo y no le modifico el nombre, le modifico el tipo. ¿Qué pasa si en lugar de ponerle JPEG yo le pongo TXT? En ese momento ese archivo va a cambiar de tipo, incluso aquí me lo marca la misma computadora. Al cambiar la extensión del nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. ¿Estás seguro? Ahorita le voy a dar sí, porque es una prueba. Y de entrada ya me cambió el icono que tengo aquí. Al identificarlo en la computadora como un archivo .txt,
ahora lo relaciona directamente con bloc de notas. Si yo doy doble clic aquí en este archivo, lo que va a hacer es tratar de abrirlo o abrirlo dentro de bloc de notas y el resultado va a ser este. Si recuerdan, esto es una imagen. Esta información que vemos aquí es un ejemplo de cómo se guardan las imágenes dentro de la computadora. Pero como le cambié la extensión a TXT, ahorita se está abriendo con bloc de notas. Si quiero regresarlo como estaba antes, simplemente doy un clic para seleccionarlo, doy otro clic aquí al final y le regreso la extensión que tenía, que es JPEG. Doy Enter para que se guarde ese cambio. Me voy a cambiar el icono porque ahora ya lo identifica como una imagen. Y si yo le doy clic o doble clic aquí para abrirlo, simplemente lo que va a hacer es abrir esa imagen, ese archivo, y lo que tengo como resultado es esto, que es la imagen que yo tenía originalmente. No sufrió ningún cambio, no se alteró el archivo, lo único que hice fue cambiar la extensión y con eso dentro de Windows cambiar el programa con el que se abren ese tipo de archivos.